Saludos a los presentes. Pertenecemos a la Universidad Estatal de Milagro de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Los integrantes son Edison Barzola Suárez, Samantha Gutiérrez Valdivieso, Roxana Murillo Vera, quienes habla, Eva Paredes Jiménez. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Biotecnología del cuarto semestre A1. El tema a tratar es sobre los análisis transcriptómicos y metabolómicos no dirigidos revelan la ruta de biosíntesis de flavonoides en auricularia córnea. En el resumen, vemos que los flavonoides son abundantes en plantas, son antioxidantes y también anticancerígenos. Sin embargo, se sabe poco sobre la base de biosíntesis molecular de los flavonoides. En este estudio encontramos que la inclusión de lixiviados de guisantes de Corchins en el medio de fermentación aumentó su flavonoide del comestible hongo en un 23,6% con respecto al cultivado en el medio de control. Además, encontramos que ciertos genes homólogos codifican fenilalanina amoníaco liasa, polifenol oxidasa y chalcona isomerasa. Estos resultados proporcionaron una nueva línea para estudiar la regulación de flavonoides de producción de hongo comestible. En la introducción observamos que los flavonoides son metabolitos secundarios importantes que pueden prevenir o mejorar enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer o inflamación. Los flavonoides dietéticos están presentes en muchas frutas, verduras, granos, hierbas y bebidas. Es ampliamente cultivado en China. Se ha utilizado durante mucho tiempo como un suplemento dietético y natural medicinal. Los flavonoides son compuestos derivados de precursores que originan a través del fenilpropanoide. Esta reacción es catalizada por la chalcona sintasa. Hay pocos informes sobre la influencia en los genes fúngicos implicados en la acumulación de flavonoides. Los objetivos sobre este estudio fueron dos. Uno es investigar si los lixiviados de Korzynski utilizados en el medio de fermentación podría aumentar el contenido total de flavonoides en auricularia córnea, y el segundo fue dilucidar la ruta de biosíntesis de flavonoides de auricularia córnea. Análisis y métodos que se usaron para la realización de esta práctica. Dentro de los materiales encontramos que se usó la papa destroza, agar, o también denominada como PDA en sus siglas. La levadura CIM, que es un tipo de levadura especial para este tipo de reactivos, haciendo de esta mucho más fácil la elaboración de la misma. El extracto de levadura de triptona es otro componente que prácticamente sirve en esta práctica. La caragana, que es el reactivo principal de la misma, en la cual va a ser de gran utilidad para la separación de los genes. El guisante con Shinki es un material el cual es natural y se va a usar para que complemente en la práctica. Tenemos también el agua destilada, que cual es un agua purificada que nos va a permitir el manejamiento de nuestro reactivo sin que éste se contamine. Obviamente lo vamos a purificar. En la cepa A5 tenemos el alcohol etílico, el cual permitirá controlar el ambiente en donde nos encontramos. Las dos perlas de acero que en sí sirven para el separamiento de los reactivos que nos encontramos utilizando. La máquina trituradora, pues, es aquella que va a extraer el material genético del cual se va a utilizar en esta práctica. Para ello también
era necesario el utilizamiento del software inteligente UNIFE, la versión más actualizada, la cual es la 1.8.1, el cual nos permitirá la decodificación del material genético. Y obviamente, como no faltaba, los tubos de ensayo, el cual nos permitirá almacenar nuestra muestra de tal forma que la podemos separar y prepararla. Estos han sido los materiales. A continuación, pues obviamente hablaremos de los métodos utilizados para esta práctica. Dentro de ella nos encontramos como las cepas y las condiciones de cultivo, la determinación del cultivo de los flavonoides, la preparación de muestras de análisis de LC y MS. Y uno se preguntará, ¿qué es LC y MS? Pues obviamente nos encontramos con la espectrometría de masa y la espectrometría de fuerza atómica. También otro paso es pues la identificación y la cuantificación de metabolitos de la muestra. Luego de ello, también está el análisis de secuencia del transcriptoma. Y como final, obviamente, el análisis de expresión génica y el análisis estadístico de la muestra. Empecemos por el primero, las cepas y las condiciones de cultivo. Pues en ella encontramos que desde el inicio la cepa, que es el espécimen de origen, el cual nosotros usamos para la muestra, obviamente ha sido proporcionada por el Centro de Recolección de Hongos de la Universidad Agrícola de Chile, el cual se juntó con la finalidad de ser cultivada e inoculada a métodos específicos para que ésta facilite la extracción de resultados exitosos. Y se preguntará cómo. Pues desde el inicio, pues dicha muestra se cultivó más o menos a 600 grados Celsius en medio de papa destroza. Aquí está la papa destroza. Luego de ello se utilizó el 0,2 de extracto de levadura, 0,2 de triptona y también una parte del guisante. Luego se procedió a colocar el caranganes, ya que todos sabemos y es ampliamente conocido que el caranganes es rico en compuestos fenólicos y obviamente es un material de cultivo externo para hongos comestibles. Sin embargo, se desconoce si el hongo puede hacer uso de estos compuestos, ya que prácticamente se detectó que toda la metabolona del micelo y de los otros es de más o menos origen desconocido, ya que no se puede determinar si que esta podría fusionarse. Bueno, debido a esto, lo que tocaría es realizar una selección en 4 concentraciones diferentes de lixiviano en nuestros experimentos iniciales, con la finalidad de que estos, de que estos pues se precultiven durante más o menos 3 días. Luego se debe querer escoger el guisante con shirki, la cual se extrae el extracto de las ramas para brevemente ser separadas. O sea, prácticamente lo que se trata de hacer aquí es extraer parte de cada una de las concentraciones de manera adecuada y específica para evitar que el medio de cultivo se averíe. Calentarla a temperaturas específicas, ya que si se lo hace así, podría dañar el cultivo, se puede romper o se puede separar o en sí no pudieran brotar todos los elementos que se ponen y obviamente el experimento sería fallido. Luego de haber hecho esto, pues nos basamos a la determinación del contenido de los flavonoides. Como sabemos, el contenido total de flavonoides fue posible medirse utilizando un método modificado, ya que el método tradicional que se usaba antes, pues no era posible
la cuantificación de todos los elementos y todos los datos correspondientes, ya que la idea de esto es, pues, obviamente, la, obtener el resultado de manera más específica, ya que eso sirve en ciencias. Pero si uno se pregunta, ¿qué método tuvo que pasar eso ahí? A diferencia de los métodos tradicionales, este requiere un proceso de agotamiento y homogeneización, porque como todos sabemos, la homogeneización es parte de cada proceso químico en el cual vamos a juntar elementos y reactivos que permitirán que ambos se complementen y de cierta forma obtener el medio de cultivo adecuado. Bueno, para esto, pues, durante el proceso, pues, se suspendieron, obviamente, 0,3 gramos de miceleno molido seco, prácticamente en 10 miligramos de alcohol etílico al 100%. Muy fuerte, de verdad. Pues, luego de eso, pues, se procedió a agitar la mezcla más o menos durante 1 hora usando el ultrasonido, ya que esto ayuda a diluir 3 mililitros de los extractos más o menos acercándose con 12 miligramos de nitrato de aluminio y 1 miligramo de acetato de potasio. Todas esas mezclas, pues obviamente se proceden a diluir con agua destilada, pues hasta destilada hasta un volumen de totalmente 50 miligramos. Y luego se deja reposar durante 1 hora a temperatura ambiente, con la finalidad de que estos se homogeneicen y que generen una mejor compactación en la muestra. Eh, Luego de eso, pues se procedió a medir espectrofotómetricamente la absorbancia de 420 micrómetros, pues la muestra. Como blanco, pues obviamente se utilizó el alcohol etílico absoluto y se graficó una curva estándar de rutina basada en concentraciones de 0, 0,6, 0, 13, 0,20, 0,33 miligramos por mililitro, ya que al final la concentración de informaciones totales pues usa una fórmula definida que permitirá que esto se obtenga la cantidad exacta de números de la misma. Como siguiente parte, luego de haber efectuado lo anterior, pues nos encontramos con la preparación de muestras y análisis de LC-MS. Pues en ella se basa en, primeramente, la preparación y agitación de los cultivos de micelo. Luego, pues se pasa a la implementación de perlas de acero a la muestra definida y posiblemente se genera una trituración de la misma. ¿Cómo sucedió esto? Pues prácticamente desde el inicio los cultivos de micelo se procedieron a agitar a 160 revoluciones por minuto, más o menos en medios de durante 9 días, incluidos 3 de precultivo. Luego, en 30 miligramos de muestra de micelo se recolectó por el método de filtración, agregando más o menos 1 miligramo de solución de la compuesta de metanol y agua. Posteriormente, se procedió a agregar a la solución 2 perlas de acero de 5 mililitros. Pasado de eso, se procedió a colocar a la máquina para su rápida trituración, de forma que obtengamos muestras completamente automáticas. La extracción ultrasónica de ello pues se realizó en baño de agua de hielo, más o menos en 30 minutos después de ello, de haber pasado por ese tiempo, los extractos pues se procedieron a almacenar durante toda la noche más o menos a 20 grados centígrados, bueno, menos 20 grados centígrados. Pasado de eso, pues, después de tener nuestra muestra, se procedió a extraer y centrifugar
a más o menos 13.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos exactos, de tal forma que evitemos que la muestra no se rompa, solo se homogeneice. Al final de eso, al tener nuestra muestra final, pues procedimos a identificar los metabolitos de micelo. Pero ¿cómo se hace esto? Pues prácticamente se hace a partir de la identificación y revisión de algunas muestras y réplicas biológicas de manera independiente. Entonces, podríamos decir, mediante las técnicas espectroscópicas de masas e infrarroja, el cual permite que se pueda revisar e identificar de manera más clara y adecuada todos los metabolitos de micelo, lo cual se requiere para esta práctica. Seguido de ello, nos encontramos con la identificación y cuantificación de metabolitos. En esta parte, pues obviamente se procedió a recopilar muestras de todo el medio mediante el software que habíamos mencionado antes, el software Unifi con la versión exacta 1.8.1, de forma que podamos codificar de manera exacta y adecuada la muestra y con ello, obviamente, obtener el resultado adecuado. ¿Por medio de cómo? Por medio de la filtración de referencia e identificación de picos de la muestra. Pero, ¿cómo se realizó todo esto? Pues aquí, en los primeros pasos, obviamente, se colocó una cantidad total de 1,5 micrómetros y gramos de ARN por muestra para la preparación de la muestra de metabolitos. En ella se ocurrió un agrupamiento de las muestras codificadas por índice, en la cual se realizó un sistema de generación de clúster de CBOOK con el clic de clúster de la misma, más o menos denominada HCl Illumina, de acuerdo con las instrucciones del fabricante mencionado en la misma. Después de la generación de grupos, pues las preparaciones de la biblioteca se secuenciaron en una plataforma y luego se procedió a generar lecturas de extremos emparezados. Pues en ella la función génica se anotó en base a las siguientes bases de datos, más o menos denominadas NR, secuencias de proteínas no redundantes, NT, que significa secuencias de nucleótidos no redundantes, PFAN, que significa familia de proteínas, QGO slash COG, lo cual se denomina como conglomerados de grupos ortológicos de proteínas. Y entre otras, prácticamente se denominan bases de datos en donde se almacenan todas las muestras que se recopilaron, basadas en siglas, las cuales corresponden a los números de cada uno de los resultados obtenidos. Finalmente, nos encontramos con el análisis de expresión génica y el análisis estadístico. En ella, la evaluación de genes que codifican las proteínas son prácticamente determinadas mediante el software ya mencionado. Como lo ven, el software es bastante inteligente, ya que ha permitido la codificación, la transcripción de varios datos de varios datos mencionados. De hecho, ha permitido que se encuentren varios reactivos y clasificarlos dentro de cada uno de los lugares correspondientes. Bueno, para esto también hubo ayuda
de un software denominado ADCN, el cual es un software de codificación y manipulación. En ella podemos encontrar que la evolución de los genes que codifican las enzimas eh, prácticamente son clave en la vía de la síntesis de los flavonoides, ya que el ARN en esta se puede extraer de la muestra utilizando el kit Nacio Plus, el cual es una base de datos que permite cuantificar cada una de las secuencias de la misma, ya que en ella el ADCN de la primera cadena se sintetizó a partir del ARN total, utilizando pues obviamente el HiScript 3RT Supermix para la qPCR de la muestra. En ella, usando un instrumento universal llamado MasterMix, el cual es usado para analizar los niveles de transcripción de genes basados en métodos de cuantificación relativa, ya que en ella el nivel de expresión génica de la poliubiquitina resultó más o menos ser estable en condiciones experimentales. Sin embargo, en consecuencia de la misma, se utilizó como gen la referencia de los cebadores, ya que en ella el análisis de la qPCR, o la PCR, como se puede denominar, se diseñaron en el software Prime 5. Software el cual permite realizar este tipo de pruebas PCR para determinar la cantidad de elementos químicos que contiene cada parte, como por ejemplo una molécula. En ella, pues podemos definir que en la actualidad temas como los virus, como infecciones, como bacterias, son analizadas a partir de los software inteligentes determinados en las cuales se puede encontrar, agrupar, clasificar las diferentes estructuras que contienen tanto las células, eucariotas como procariotas, de forma que se pueda obtener un resultado y sobre todo que sea posible del análisis, la obtención de resultados de la misma, el cual se usa para la finalidad de solventar dudas, ampliar conocimientos en el campo de la ciencia de la medicina. Esta prácticamente es un gran avance y ayuda mucho al tema en el cual se puede solventar las masas de la población. Muchas gracias. Presentación de los resultados. Como punto 1 tenemos la descripción general del análisis metabolómico cualitativo de A. coronea. Se dice que se aumentó el 23,6% en el contenido total de los flavonoides del micelio del A. coronea en el medio del zinc caps en comparación con el medio del zinc. La concentración del flavonoide total fue el más alto, de 3,14%, en micelio cultivado en medios del zinc caps con una concentración de lisiviado de 75 gramos sobre litro, con el fin de dilucidar completamente las bases moleculares de la biosíntesis de los flavonoides en A. coronea. Cultivamos micelios en medios del zinc cap con un lisiviado de concentración de 75 gramos sobre litro para todos los subsiguientes transcriptómicos y metabolómicos no dirigidos en el análisis. Como podemos observar en la figura A, se observa el contenido de los flavonoides en el total
Y en la figura B se observa el análisis de OPLS-DA entre las diferentes muestras. Y en la figura C se muestra el análisis de agrupamientos de mapas de calor jerárquico de las muestras. Control de la calidad, muestra de control de calidad, y la muestra de control de calidad se generó a partir de una mezcla del medio de la levadura completa, con una cantidad de 12 muestras de estudios del zinc, los metabolitos del crecimiento del micelio, del KICAP, los metabolismos crecimientos del micelio en medio del zinc con una concentración de lixiviado de C, Korchik de 75 gramos sobre L. Como punto 2 tenemos la descripción general del análisis transcriptómico cualitativo de A. cornea. Se dice que los resultados del análisis de la correlación de Pearson entre las muestras mostraron la reproducibilidad que fue muy buena, con R2 mayor que 0,8, y en los datos de transcriptómicos se pueden utilizar para el análisis posterior. También dice que los datos de transcriptoma se depositaron en la base de datos del NCBI, en la cual estos se detectaron un total de 3.985 genes de expresión diferente entre SIM y SIM-CUPS. Hubo 1.824.000 y 2.161.000 de genes regulados negativamente y regulados positivamente en los diferentes medios. Los resultados mostraron que los genes expresados diferencialmente estaban relacionados principalmente con el proceso de oxidación y reducción, en las actividades de oxidorreductasa y las actividades catalíticas, lo que aumentó el número de genes reguladores en el alza más que los genes regulados en la baja. Además, la mayoría de los genes diferenciales expresados involucrados en el proceso metabólico secundario estaban regulados en el alza, las cuales estos dieron como indicaciones que muchos procesos biológicos cambiaran en los diferentes medios y nos surgieron que los metabolismos secundarios se reorganizaron. Como podemos observar en la figura A, vemos la correlación de Pearson en 3 muestras, y en la figura B vemos los reencuentros diferenciales de los genes expresados. Y en la figura C podemos analizar la clasificación de GOG de las diferentes muestras, como el SIM del medio de la levadura completa como grupo de control, del SIP-CAPS medio del zinc con concentración de lixiviado de C, Korchik de 75 gramos sobre litro. Como punto 3 tenemos la vía de biosíntesis de flavonoides en A. cornea. Se dice que el análisis de datos metabolómicos no dirigidos indicó nuevos metabolitos en las rutas de la biosíntesis de flavonoides, específicamente en las rutas de biosíntesis de fenilproponoides, de la biosíntesis de cuminarias y biosíntesis de isoflavonoides. Había 2 metabolitos fenilas nuevos y ácidos cinámicos en la ruta de la biosíntesis de fenilproponoides. Había 4 metabolitos, 7 hidroxicumanarias, esculecto, santosol y verpagotol en la ruta de la biosíntesis de la cumanaria. Los otros metabolitos fueron cumestrol, monoetrinal y biocanina a la ruta de los isoflavolitos
mapeamos en una ruta de biosíntesis de flavonoides en A. cornea. Como podemos observar, en la figura número 3 nos indica que el análisis metabolómico reveló que los patrones de expresiones de la mayoría de los nuevos metabolitos identificados como involucrados en las rutas de biosíntesis de flavonoides en A. cornea. Estos cuales fueron significativamente más altos en los micelios cultivados en medios del CIMP-CAPS en la relación del control. Como podemos observar en la figura número 4, vemos que el patrón de expresión de los metabolitos identificado en A. cornea, la cual esto ayuda a que el zinc de medio de levadura completo como un grupo de control zinc-CANS, medio de zinc con lisiviados de guisantes de Cortschin. Como punto 4 tenemos los niveles de expresión de los genes que codifican enzimas claves involucradas en la ruta de biosíntesis de flavonoides. Se dice que los flavonoides habían 4 genes homólogos, las cuales son el PAL1, PAL2, PAL3 y PAL4, las cuales significa el acceso a Gen Bank, números de identificación y también la codificación de fenilalanina en aminoácidos. Lisas del PAL. Los 3 genes homólogos, cuales son PAL1, PAL2 y PAL3, son los numéricos de acceso de Gen-Bank que codifican el polifenol y la oxidasas. Estos 2 genes homólogos del Chi1 y Chi2 son los que codifican los chalcones de isomerasa, identificados mediante el análisis de transcriptomas en A. cornea. Como se ve en la gráfica de la A, aquí nos muestra los datos de transcriptoma y en el nivel B nos muestra los niveles relativos de expresión genética, que son las barras de error que indican la desviación estándar en 3 muestras independientes y los números esperados de fragmento por los kilobases de secuencia de transcripción por millones de pares de bases secundarias del CIM, medio de la levadura completa como el grupo de control, con CIM-CAPS del medio del zinc, con el lixiviado de guisantes de Cortschin. La presencia de flavonoides en hongos encontró informes que son amplios hongos comestibles, por ejemplo, fistulina hepática, Erythronium coraloides, Leuctorio florida, Auricularia cornea. Los estudios han demostrado que existe una vía para la biosíntesis de flavonoides en los alimentos comestibles. Un gran amplio estudio del genoma de todo el reino fúngico reveló la presencia de todas las secuencias de genes, proteínas asociadas en la biosíntesis de flavonoides. Esto indica que los hongos sintetizan enzimas asociadas con la biosíntesis de flavonoides que pueden enriquecerse mediante fermentación u óxido nítrico. Los contenidos de flavonoides específicos como la quercetina y la catequina se midieron en hongos comestibles mediante la cromatografía líquida de alta resolución. De acuerdo a estos estudios, encontramos que el contenido de flavonoides en el micelio de A y que desafortunadamente nuestros datos no han identificado una razón específica para mejorar el contenido de flavonoides. Estos resultados proporcionan base preliminar para el estudio de rutas de biosíntesis de metabolitos extraños de hongos comestibles o medicinales. Conclusión. La cantidad total de flavonoides en el hongo comestible Auricularia cornea aumentó el resultado del proceso de fermentación utilizando el extracto de licuado de Cortschin ginseng Caragana corchinki. El análisis transcrito y metabolómico combinado de la ruta de biosíntesis de flavonoides en A se demostró la presencia de metabolitos significativos en la ruta de biosíntesis de fenilpropanoides, cumarina e isoflavonas. Además, descubrimos ciertos genes homólogos que codifican en estas vías biosintéticas. Estos hallazgos en estudio proporcionan una nueva vía para investigar la regulación de la producción de los flavonoides. Gracias por su atención.